llegaron los bárbaros a Occidente durante la Edad Media? Bueno, los historiadores han realizado diferentes investigaciones para intentar comprenderlo. Avancemos con la primera de ellas. Esta es la llamada tesis de las grandes migraciones. Esta investigación fue muy utilizada hasta la segunda mitad del siglo XX. Básicamente lo que sostiene es que algunos pueblos en forma de grupos muy distintos, estructurados y homogéneos habrían atravesado el conjunto de Europa durante varios siglos e incluso durante varios milenios hasta llegar a las fronteras del Imperio de Roma. Esta ofensiva general del mundo bárbaro habría provocado la crisis militar que el imperio sufrió en el siglo III. Después, tras un breve respiro, se produciría el derrumbamiento del imperio de Occidente que podemos situar entre la entrada de los godos en el 376 y la destitución del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, en el 476. Este esquema general recupera la visión de las viejas fuentes romanas que presentan a las incursiones bárbaras como un movimiento incontrolado procedente de los confines del mundo conocido. Tesis número 2. La tesis de la etnogénesis progresiva. La tesis de la etnogénesis progresiva plantea que los pueblos bárbaros se formaron por etapas a partir de pequeños grupos prestigiosos portadores de un núcleo y tradiciones étnicas. De la formación de un gran pueblo que se haría mediante la difusión entre diversas poblaciones de esas tradiciones y el sentimiento de pertenencia que defendían. Por ejemplo, seguir al rey de los godos en sus éxitos militares provocaría sentimientos de un destino común con los otros individuos que hacían la misma elección, aceptando por tanto las tradiciones góticas hasta considerarse a sí mismos como godos. Según esta teoría, los guerreros vencidos se arrimaron a otros jefes y fueron asimilándose poco a poco a otros grupos étnicos. La unidad del pueblo bárbaro sería ante todo una construcción política e ideológica. Tesis número 3. La tesis de la identidad adquirida de Roma. Para algunos historiadores y arqueólogos, que han llegado a concluir que fue Roma la que en cierto modo fabricó a los bárbaros, sostienen que la evolución de una cultura material no significa forzosamente un desplazamiento humano o una etnogénesis. Todos los investigadores coinciden en reconocer el papel decisivo que desempeñó el encuentro con el mundo romano. Las pertenencias étnicas se expresaron entonces porque podían ser instrumentalizadas. Una vez que se entraba en el imperio, apelar a una identidad particular permitía ante todo distinguirse. Ser godo, franco, lombardo hacía posible en particular defender una posición social más elevada que la de un simple combatiente al servicio del emperador. Esta se elaboró lentamente al contacto del mundo romano y se desarrolló después del 376 para justificar la desintegración del poder imperial y más tarde para legitimar la fundación de reinos independientes. Para otros historiadores, esto sucedió en una época llamada de las grandes invasiones. Roma controló durante mucho tiempo el limes del Rin y del Danubio gracias a una fuerte presencia militar, pero también gracias a una hábil diplomacia. En el siglo III, las relaciones de fuerza con los pueblos fronterizos se modificaron debido a la transformación del mundo bárbaro, donde grupos hostiles a Roma se aliaron y terminaron por constituir una amenaza militar real. Los ejércitos romanos venían sufriendo numerosas derrotas. Los ejércitos bárbaros del siglo III no buscaban ni conquistar territorios ni ganar una guerra contra el imperio. Sus ataques pretendían conseguir botín. Aunque también para otros historiadores hay un mito con respecto a las grandes invasiones. Otros plantean que debe abandonarse también porque romanos y bárbaros se entendían con la misma frecuencia con la que se enfrentaban. Los emperadores no dudaron en incorporar bárbaros al ejército como mercenarios o en trasladar poblaciones extranjeras a territorios romanos para proporcionarles campesinos y soldados. Por ejemplo, los godos que fueron vencidos en el Bajo Danubio por Constantino en el 332 aceptaron proporcionar tropas al emperador a cambio de subsidios y del derecho a comerciar con Roma. Roma también tomaba rehenes para garantizar el respeto de los acuerdos. Muchos hijos de dirigentes bárbaros fueron educados de esa manera en el imperio, lo que demuestra asimismo el interés en romanizar a fondo la futura generación de jefes. ¿Qué investigación te parece la más adecuada sobre lo que sucedió? Déjame un comentario y decime si te gustó. Así seguimos reconstruyendo la historia a la par.